Ok, arranquemos. El año 2025 es clave para América Latina. El continente está en una encrucijada, de esas que marcan un antes y un después. Hoy vamos a meternos de lleno en las fuerzas que, según el análisis geopolítica del desencanto, le están moviendo el piso a toda la región y, claro, a su futuro. Y es que miren, este año no es uno más en el calendario del hemisferio, para nada. Todo apunta a que es un verdadero punto de quiebre, un movimiento tectónico, de esos que redibujan el mapa del poder, y no para el próximo año, sino para las próximas décadas. Para entender lo que está pasando, el análisis usa una imagen muy poderosa, la de una tormenta perfecta. Y esto es clave porque no hablamos de una sola crisis, no. Hablamos de 3 olas gigantes, 3 fenómenos que chocan al mismo tiempo y que, para colmo, se alimentan entre sí. Ok, entonces, ¿de qué está hecha esta tormenta? Son 3 ingredientes, 3 frentes que están abiertos al mismo tiempo. A ver, apunten. Primero, tenemos una política exterior de Estados Unidos, súper agresiva. Segundo, el derrumbe en las urnas de los gobiernos de izquierda de la región. Y tercero, y esto es muy serio, la crisis en Venezuela escalando a niveles que ya suenan a preguerra. Vamos a ver cada uno con calma. Vámonos con la primera ola, el cambio drástico en cómo Estados Unidos ve y trata al resto del continente. Se acabaron las sutilezas, se acabaron los guantes de seda, ahora la estrategia es lo que llaman realismo ofensivo. ¿Qué significa esto? Pues en pocas palabras buscar activamente y sin disimulo cómo maximizar su poder y su dominio. A esta nueva forma de hacer las cosas, los expertos le han puesto un nombre bien particular, la doctrina Monroe. Es como una mezcla, ¿no?, entre la viejísima doctrina Monroe y el estilo, digamos, transaccional de Donald Trump. Pero ojo, aquí hay una diferencia gigante. La original buscaba sacar a los europeos. Esta nueva versión busca sacar del juego a los rivales de hoy, China, Rusia e Irán, fuera de mi patio trasero, básicamente. Y esta doctrina no es puro discurso, ¿eh? Se sostiene sobre 3 ideas, 3 pilares bien definidos. El primero, exclusión de rivales. Aquí, que un país haga negocios con China ya no es solo economía, es una amenaza a la seguridad nacional. El segundo pilar es la militarización. ¿La excusa? Combatir la migración y el narco para justificar intervenciones directas. Y el tercero, que es el que amarra todo, el nearshoring condicionado. O sea, ¿quieres acceso a mi mercado? Perfecto, pero solo si eres un aliado confiable y juegas como yo digo. Bueno, ya basta de teoría. ¿Cómo se ve todo eso en el mundo real? Pues, vayamos a Venezuela, porque ahí el Caribe se ha convertido, y no es exageración, en un auténtico teatro de guerra. Esto que tenemos en pantalla es la Operación Lanza del Sur. Arrancó en septiembre de 2025. Y para que nos demos una idea de la magnitud, es la demostración de fuerza naval más grande en la región desde la invasión de Panamá en 1989. El mensaje no podría ser más claro. Y es que la escala de este despliegue es de verdad impresionante. No estamos hablando de un par de barcos patrullando, no. Hablamos de un portaaviones nuclear, del USS Gerald R. Ford, destructores hasta los dientes con misiles Tomahawk, un submarino de ataque, de esos que ni se ven venir, y la capacidad de desembarcar a más de 4,000 marines. Esto no es una advertencia, es una fuerza de bloqueo total. El objetivo es tan claro como brutal: asfixiar la economía petrolera de Venezuela hasta dejarla sin aire. Las proyecciones económicas de una acción así son simplemente devastadoras. Una caída del PIB del 4% y una inflación del 180%. Es, en toda regla, una guerra económica con cañones. Dejemos el Caribe por un momento y vámonos a México, porque México está quizá en una de las encrucijadas más difíciles de su historia moderna, atrapado entre la espada y la pared. Por un lado, su vecino y socio superpoderoso, y por el otro, la defensa de su propia soberanía. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Por un lado, Estados Unidos pone las cartas sobre la mesa. Le exige a México que cierre la puerta a la inversión china y que se alinee con su política exterior, sobre todo con Venezuela. Y para presionar, ¿qué usa? La renovación del TEMEC, el tratado comercial. Pero del otro lado, México está en un predicamento. Necesita esa inversión extranjera para crecer y al mismo tiempo no puede simplemente tirar por la borda sus principios históricos de soberanía y no intervención. Es una posición casi imposible. Hay una frase en el análisis que lo resume todo, y es lapidaria. En el Washington de 2025, la neutralidad se interpreta como complicidad. Así de simple. Se acabaron los matices, los puntos medios. O estás de mi lado o estás en mi contra. No hay más. Y mientras esta tormenta geopolítica azota desde afuera, adentro de los países, está ocurriendo otro terremoto. Uno político. Se habla de un verdadero tsunami electoral hacia la derecha que está redibujando el mapa. ¿Y el motor de todo esto? Algo muy simple y muy poderoso:
el voto del bolsillo. Un ejemplo clarísimo, Chile, diciembre de 2025. José Antonio Kast, del Partido Republicano, no solo gana, arrasa. Una victoria aplastante. Su campaña se centró en 2 palabras: orden y seguridad. Y con eso le puso punto final al ciclo de la izquierda progresista que había llegado con Gabriel Boric. La segunda gran sacudida fue en Bolivia. A ver, piensen esto. Después de casi 20 años en el poder, el movimiento al socialismo, el MAS, pierde las elecciones. Cae un gigante político. El descontento por la economía y las peleas internas del partido le abrieron la puerta a Rodrigo Paz, un candidato de centro-derecha. Y esta ola no se detiene ahí. Es un patrón que se repite por todo el continente. Miren, en Ecuador, Daniel Noboa consigue la reelección. En Argentina, el gobierno de Javier Milei sale fortalecido de las elecciones legislativas. Y mientras tanto, en Brasil y Colombia, los gobiernos de izquierda de Lula y Petro, están contra las cuerdas, con una aprobación por los suelos. Y aquí está la clave de todo el asunto. Mucho ojo, este giro no es porque la gente de repente se volvió conservadora de la noche a la mañana. No es ideología, es pragmatismo puro y duro. Es el voto del bolsillo. Después de años en que la famosa marea rosa de la izquierda no resolvió los problemas del día a día, el electorado simplemente está cobrando facturas. Están castigando a quien sea que esté en el poder por no cumplir con lo más básico: seguridad y algo de dinero en el bolsillo. Ok, ya vimos las piezas. Ahora, ¿qué imagen forman todas juntas? La conclusión del análisis es contundente. América Latina está entrando en una nueva era. Una era de realismo duro. Una donde el margen de maniobra es muy, muy pequeño. El resultado final es un continente que se siente acorralado, con un espacio para moverse que se ha encogido drásticamente, atrapado entre los empujones de las superpotencias por fuera y sus propias urgencias y crisis por dentro. Para cerrar, el análisis nos deja 4 conclusiones, 4 ideas para llevarnos. Primera, se acabó el ciclo de la marea rosa. Pero cuidado, los nuevos gobiernos de derecha se enfrentan al mismo votante pragmático. Si no cumplen, les pasará lo mismo. Segunda, la soberanía como la conocíamos está en jaque. La presión geopolítica limita muchísimo las opciones. Tercera, el riesgo de un conflicto armado en la región es el más alto en décadas. Eso hay que tenerlo muy presente. Y cuarta, México. El gigante latinoamericano se ve forzado a alinearse casi por completo con Norteamérica, incluso si eso significa sacrificar su histórica política exterior. Y con todo esto sobre la mesa, la pregunta que queda flotando en el aire es, bastante inquietante, ¿no? En este nuevo tablero mundial, un mundo de gigantes, donde los grandes poderes chocan y las crisis internas no dan tregua. ¿Qué camino, qué opción real les queda a las naciones que están atrapadas justo en medio?